¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Estamos comenzando marzo. Lamentablemente el mundo está convulsionado y bueno, nos vamos a dedicar en minutos nada más a ese tema con alguien que entiende y mucho y además nos lo cuenta muy bien porque ha vivido en esa zona, ha representado a nuestro país y es un estudioso, un diplomático que es muy estudioso de este tema para que podamos entender un poquito más. Entender la guerra es imposible porque no se puede entender, pero sí los contextos. Y después, por supuesto, sigue en Rosario el juicio a Esteban Lindor, o Lindor, no sé exactamente si lleva acento o no, Alvarado. Los dos fiscales van a estar acompañándonos y hablaremos con ellos sobre lo que se supone que es un tema bisagra para el crimen organizado, ¿no? Este juicio. Así que de eso trata el programa de hoy. Marquinhos, ¿cómo andamos? Hola María, ¿cómo estás? Muy Una bien. jornada calurosa, pero no son tan pesadas como las que tuvimos algunas semanas atrás, ¿no? Tenemos una temperatura que sí supera los 30 grados y la posibilidad de lluvias el viernes, el sábado y el domingo. Bueno. ¿Qué va a ser? Bienvenido sea, y más si es por la zona de Corrientes, ¿no? Sí, sí, la lluvia allí fue una gran aliada, se apagó, ya creo que no existe ningún foco encendido en Corrientes, sí, producto de que se secó, quedó la ceniza, un fuerte viento y una tormenta de ceniza que cruzó la ruta y que, bueno, puso en peligro a los vehículos que transitaban allí en la zona. Pero bueno, afortunadamente ya hay que obviamente estar atentos y ser previsibles, ¿no? Bien, ya vamos para nuestro primer invitado, pero antes tengo que decirte, es bellísimo esta nueva colección de Si Supieras Vida Mía. Es impactante, es una solera con, bueno, un kimono. Marcos, no sé cómo describirlo, pero la verdad es precioso. Le sienta bien. Muchísimas, le queda muy bien. Muchísimas gracias. Y los aritos son... De María Rosúa, ¿sí? Muy bien, a ver si podemos verlos, una de exquisitez también. Bueno, muy bien. Mi cabecilla de afuera, Marcos. Como siempre, la cabeza desde el lado de afuera, atendida por Cecilia y Patricia. Sí. El WhatsApp es el 3416-350863. Había olvidado decir el celular o el WhatsApp de Si Supieras Vida Mía, 3415-4283-48 en Dorrego 911. Muy distraído. Bueno, Muy distraído, sí. ¿Nos presentás a nuestro primer invitado? Es el doctor Juan Carlos Sánchez Arnau, economista y diplomático, ex embajador en la Federación Rusa, con concurrencia en 9 países de la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas entre el año 2000 y 2004. Bienvenido. Gracias, Marcos, y bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Herminia? Bien, bien. A ver, esto en el minuto a minuto, ¿no? De cómo avanza esto que para algunos fue algo que se veía venir, la invasión de la Federación Rusa de Putin a Ucrania, y otros pensaron que esto no podía ocurrir nunca. ¿Nos haces un contexto, Juan Carlos, de la situación, vos que has estado, que conocés como pocos argentinos toda esa situación, como para después ir a temas puntuales? Ya, brevemente, María Herminia, yo creo que hubo un gran error en Occidente y en los países miembros de la NATO en no comprender que Ucrania o Moldavia o Georgia, es decir, países limítrofes con la Federación de Rusia, no podían ser miembros de la NATO. Si esos países pasaban a ser miembros de la NATO, evidentemente para Rusia significaba un riesgo importante desde el punto de vista de la seguridad y sobre todo de la concepción de la seguridad que tienen en Rusia. Esa es una concepción que está condicionada esencialmente por lo que es la historia rusa, que es la historia de un país que ha sido en numerosas ocasiones atacado desde el exterior, ya sea por los suecos desde el norte, por los polacos o los alemanes desde el oeste,
por los franceses en la época de Napoleón, por el Imperio Otomano. Es decir, los rusos sienten que han sido víctimas a lo largo de los siglos de distintas clases de ataques desde el exterior que debían cubrir, creando un colchón defensivo alrededor de las fronteras. Eso lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial con el Tratado de Varsovia, que incluyó a todos los países de Europa Central y del Este, y que le dio a la entonces Unión Soviética la seguridad de que no tenían ningún riesgo nuevo de ser atacados, por lo menos desde el este y desde el norte. Esto incluyó, por supuesto, la finlandización de Finlandia, es decir, la declaración de Finlandia como país neutral. Situación que dejó de serlo ahora. Bueno, por lo menos desde el punto de vista declarativo ha dejado de serlo, y los aportes de armas que está haciendo Ucrania, lo cual no quiere decir necesariamente que abandone la neutralidad. Pero bueno, esta situación, el haber pedido el presidente de Ucrania que su país ingresara a la NATO, trajo esta reacción de parte de Rusia. No la justifico, porque Rusia fue el primer país en reconocer ya en 1984 la independencia y la integridad de Ucrania, pero bueno, estamos ahora en medio de una situación muy compleja, con el este de Ucrania, todo lo que constituye la región del Donbass, ocupada no solo por fuerzas rusas, sino además ocupada por un ejército independentista, con 2 repúblicas separatistas, con riesgos de que esas 2 repúblicas separatistas todavía extiendan más hacia el oeste su territorio, con Crimea ocupada desde el 2014 por Rusia, y además ahora con una fuerza de 150.000 hombres que está penetrando por distintos, desde Bielorrusia hacia el centro de Ucrania, llegando hacia Kiev, al borde del mar de Azov, ocupando los 2 grandes puertos que tiene Ucrania en este mar, y que son la salida de Ucrania hacia el Mar Negro, con el estrecho de Bósforo cerrado a las naves de guerra, de acuerdo al tratado, de acuerdo ya establecido en el Tratado de Montreux del 1920, y Turquía ha tomado esa decisión, con el riesgo de que el conflicto se siga extendiendo a distintos lugares de Ucrania, donde la resistencia paulatinamente va cediendo el lugar al avance de las tropas rusas, con hechos muy llamativos, por ejemplo, como la no intervención de la Fuerza Aérea rusa hasta el presente. Perdón, Juan Carlos, ahí te quería hacer una pregunta. Vos mencionás la no intervención de la Fuerza Aérea rusa hasta el presente, y un elemento que no sé si lo están utilizando o no. Sabemos que Rusia es una de las potencias misilísticas del mundo. ¿Eso ya está siendo utilizado? ¿Lo nuclear es parte de esta guerra? No, bueno, vamos a distinguir. Misiles con cargas convencionales están siendo utilizados por Rusia, sí. Quise decir lo nuclear, sí. No, nuclear no. Nuclear sí, estamos en una etapa, yo diría, muy peligrosa. El presidente ha obtenido el acuerdo de el botón rojo en Rusia depende de 3 personas: el presidente de la Federación, en este caso Putin, el ministro de Defensa y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Los 3 estuvieron de acuerdo en el alerta máxima, en declarar en alerta máxima a lo que ellos llaman la fuerza de disuasión nuclear. Esto no quiere decir que la vayan a utilizar, pero sí que están listos para utilizarlo.
¿Qué ha generado esto? Bueno, esto ha generado una reacción equivalente. Suponemos que en Estados Unidos la valijita con el botón rojo está al alcance de la mano del presidente Biden. No sabemos qué es lo que está sucediendo en el Reino Unido y en Francia, que son las otras dos grandes potencias nucleares de Occidente, pero es muy probable que también estén en alerta máxima. Sabemos que esto también ha traído un agravamiento de todas las represalias de tipo económico que se están tomando en Occidente como respuesta a la invasión de Ucrania. Eso está creando una situación económica bastante complicada en Rusia. Han tenido que cerrar el mercado bursátil porque las acciones ya habían perdido más del 30% de su valor. El rublo ha caído violentamente, la paridad del rublo contra el dólar hoy probablemente esté por 3 veces por encima de lo que estaba antes del inicio del conflicto. Rusia, el Banco Central de Rusia, el Grossbank de Rusia, ha tenido que aumentar la tasa de interés más arriba del 20%, en un país donde la tasa nunca superaba el 5%. No hay rublos, no hay dólares en los cajeros, no hay dólares en los bancos, no se le entregan más dólares ni a los particulares ni a las empresas, excepto aquellas que tienen que hacer importaciones esenciales. Es decir, hay una situación económica bastante complicada. Yo creo que Rusia... Sí sirve de, creo que algo significativo, porque el fútbol mueve pasiones. Miro a mi compañero acá, a los que están en el estudio, en el set. El presidente del Chelsea que ha dicho que lo va a vender, que es un ruso, ¿no? Abramovich, ¿es? Abramovich, exacto, sí. Exacto. Sí, está, bueno, ese es uno de los tantos hechos que estamos viendo a diario, como la retirada en Inglaterra también de British Petroleum, que se retira su participación de la segunda gran empresa petrolífera rusa, la paralización de las actividades de Lukoil en todos los países europeos, y yo me imagino que también en Estados Unidos, donde tiene una gran red de estaciones de servicio. Lo único que se mantiene por ahora, bueno, la no aplicación o la exclusión del sistema SWIFT a la mayoría de los bancos rusos, no a todos, han dejado algunos. Claro, han dejado el Sberbank y el Gazprombank, que son los dos bancos que intervienen en las operaciones de venta de gas de Rusia a Alemania y al resto de Europa Occidental. Ahí te quiero consultar, perdón, te voy haciendo preguntitas. Ahí te quiero consultar porque escuchaba o leía hoy que se ha sextuplicado el BTU, que es la medida del precio del gas, ¿verdad?, en las últimas 3 semanas. Sí, el aumento del precio por unidad de BTU, en este momento prácticamente yo diría que no hay cotización. Ahora, el que no haya cotización no quiere decir que no haya gas. Vamos a aclarar un poco la situación, porque es un tema sobre el que me han preguntado mucho en estos días. Sí. Por lo pronto, las reservas de gas de Alemania y del resto de Europa Occidental están a full. Es decir, en prevención de cualquier situación que ya estaba generando la perspectiva de un conflicto, y además porque había que atravesar el invierno, todos los países de Europa Occidental compraron anticipadamente gas y llenaron sus reservas al máximo posible. Primer punto. Tienen gas suficiente para pasar el invierno. Segundo, mientras tanto se están activando otras fuentes de aprovisionamiento de gas. Por ejemplo, Argelia es un gran proveedor de gas a través de los gasoductos que van a Francia y a Italia. Puede aumentar sensiblemente su provisión de gas de Europa a través de estos gasoductos. Va a pasar lo mismo con
la provisión de fuel oil si es necesario reemplazar gas por fuel oil, cosa que es posible Claro. en la generación de energía. Va a haber también la posibilidad de que mientras tanto comiencen las operaciones de provisión de gas licuado, para lo cual países como Qatar, Estados Unidos, Trinidad y Tobago están en condiciones de proveer inmediatamente las cantidades que Europa pueda necesitar. Juan Carlos, pido la palabra. Es como que, sí, uno piensa desde la ignorancia, cosa que vos nos ayudás a desandar, uno pensaba que el ser el abastecedor, la Federación Rusa, del gas, era un elemento importante como para que de alguna manera que los países que están repudiando la invasión lo pensaran dos veces. No es tan así. Bueno, yo diría que, fíjate que no le han cortado el SWIFT a los dos bancos Claro. a través de los cuales se hacen los pagos. Es decir, nadie quiere que Rusia corte la provisión de gas. Claro. Porque por lo pronto esto va a significar mayor costo y además de mayor costo, interrupciones de servicio, adecuación para recibirlo desde otra fuente de abastecimiento, etcétera. Pero tampoco significa esto que Europa se vaya a quedar sin gas o sin energía. Mientras tanto, también hay otras fuentes de generación de energía. Alemania, no sé si has tenido oportunidad de verlo, pero es impresionante el desarrollo de la energía eólica, de los biocombustibles, tienen muchas fuentes alternativas y pueden desarrollar en un plazo relativamente corto también algunas otras fuentes como las que mencionaba antes. Ahora, evidentemente, desde el punto de vista económico, esto es un gran problema. Un gran problema. Hubo dos reuniones, ¿verdad?, entre las partes en conflictos, y habría una tercera cambiando la geografía, cambiando el lugar, que creo que había sido en Bielorrusia, ¿no?, las primeras. ¿Qué hay que esperar de eso? Bueno, hubo una reunión al borde de la frontera entre Belarus y Ucrania. Hoy debería estar celebrándose una segunda reunión. Pero hasta aquí no hay información de qué es lo que ha sucedido. Mientras tanto, yo me imagino que los teléfonos están funcionando y que hay vías de comunicación y de diálogo tanto entre Estados Unidos y Rusia como entre Francia, Alemania, Inglaterra y Rusia. ¿Cuál crees vos es el objetivo de Putin? Bueno, el objetivo declarado de Putin, el objetivo yo diría de máxima, que se retiren las armas estacionadas en los países miembros de la NATO, o mejor dicho, en aquellos países que pasaron a ser miembros de la NATO con posterioridad a 1997. Esto incluye a la República Checa, a Eslovaquia, a Eslovenia, Croacia. Los satélites de Rumania y Bulgaria, que son dos países muy importantes para Rusia desde el punto de vista de la concepción de defensa y de seguridad rusa. Ese sería el punto de máxima, seguido por el compromiso de que ni Ucrania, ni Moldavia, ni Georgia serían nunca miembros de la NATO. Tercero, que Occidente reconoce que Crimea es parte de Rusia. Cuarto, que las dos repúblicas del Donbass son repúblicas independientes y Occidente reconoce su independencia, o por lo menos el derecho a que las poblaciones locales elijan mediante plebiscito en el futuro cuál es su destino. Estamos hablando de dos regiones, o de una gran región, el Donbass en su conjunto, que está ocupada esencialmente por población de origen ruso.
no prorruso, sino que es población de origen ruso, que habla ruso y que quiere ser rusa. Claro. No tanto así es el caso de Crimea, mucho más discutible y más complejo. Pero yo diría que esos son los 4 grandes objetivos de Putin. Y por encima de todo esto, un objetivo mucho más grande, que es el reconocimiento de que Rusia es una potencia con capacidad de sentarse a discutir las condiciones de la seguridad en Europa. Y ahí no tengo problema en ser políticamente incorrecto. Ahí hubo un gran error de parte de Occidente. Occidente tuvo 2, 3 oportunidades de incluir a Rusia dentro del sistema de seguridad europea. Y no lo hizo. No lo hizo cuando Rusia lo pidió expresamente en el 2001, después de la voladura de las Torres Gemelas. No lo hizo cuando hubo la posibilidad de operaciones conjuntas del ejército ruso con el ejército de la NATO. Y no lo hizo en el 2007 cuando Putin lo pidió expresamente en Alemania: tómennos en cuenta, inclúyanos en un sistema de seguridad europea y repensemos todo este tema de la NATO que hoy nos está cada vez cercando más y creándonos problemas de seguridad. Occidente no leyó adecuadamente esos mensajes, los ignoró, y bueno, hoy estamos en medio de este conflicto. ¿Crees que este conflicto va a ser, perdón Marcos, ¿crees que este conflicto va a ser extenso o no da para que sea extenso? Muy difícil decirlo, porque hay un tema clave, y es que es la capacidad de resistencia y la decisión de resistir de Ucrania. del ejército ucraniano. Es más, tomar una ciudad como Kiev, desde el punto de vista militar, son palabras mayores. Rusia está en condiciones de hacerlo. Podría arrasar Kiev probablemente y no dejar piedra sobre piedra. Pero bueno, eso, ¿quién se hace cargo de semejante crimen para la humanidad? ¿Cierto? Claro. Como digo, ¿quién? Puedo decir 3 o 4 ciudades más importantes de Ucrania que hoy están cercadas. En algunas de ellas pareciera que ya ha entrado el ejército ruso, pero las otras más bien como que están esperando la orden. Además, ojo, el ejército ucraniano está demostrando que tiene cierta capacidad de represalia. Hoy he visto un video donde tiran abajo un helicóptero de transporte con un misil tierra-aire. No cabe ninguna duda de que están destruyendo tanques no solo con misiles de corto alcance, sino además utilizando turcos, que eso se está demostrando ser un arma muy efectiva, que hasta aquí no han podido neutralizar los misiles aire-aire o tierra-aire del ejército ruso. Entonces, estamos en una situación militar con, evidentemente, una gran superioridad militar rusa, pero con una resistencia que también es bastante enconada, ¿no? ¿Complicaría la situación del ejército ruso, en este caso de Putin, esta demora en lograr el asalto final, sobre todo teniendo en cuenta las sanciones económicas que hacen mella en muchos cercanos a Putin? Bueno, cuanto más tiempo pasa, más se debilita la posición rusa. Se debilita primero porque desgraciadamente van contando también las víctimas que se van produciendo día a día en el ejército ruso. Eso es algo que en Rusia no se veía desde la guerra de Chechenia, y con un enemigo exterior no se veía desde la guerra de Afganistán, que son 2 guerras que dejaron su marca en el pueblo ruso. Al mismo tiempo, a medida que pasan los días, las víctimas económicas en Rusia cada vez van a ser más, y las protestas y las presiones van a ser cada vez más.
Y bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en el círculo íntimo del gobierno ruso. Nunca se sabe muy bien qué es lo que pasa entre los que llamamos los siloviki, ese grupo de miembros de la KGB y del ejército ruso que están gobernando Rusia desde que Putin llegó al poder. Es un grupo muy cerrado, que siempre se ha manejado con muy poca transparencia, pero no es un grupo en el cual la única voz que cuente sea la de Putin. Hay otras voces que también cuentan e influyen sobre las grandes decisiones políticas. Juan Carlos, un placer. Gracias por tu tiempo. Y bueno, lamentablemente nos estamos encontrando en la radio, en la tele, seguido por tu expertise, por los años que estuviste allí y por cómo seguís de cerca conociendo y traduciéndonos, bueno, la idiosincrasia de este pueblo que ha decidido a través de Putin invadir Ucrania. Muchas gracias. Al contrario, a la orden. Gracias. Bueno, hemos conversado con el doctor Juan Carlos Sánchez Arnaud, que es economista, además de diplomático de carrera, ¿no? Y no tocamos el tema China, que también tiene su incidencia claro. en este. Bueno, fíjate que en la ONU hoy estoy perdida con las fechas, creo que fue hoy que se abstuvo. Argentina encabezó con muchos países una dura sí, hubo 5 postura. abstenciones, sí. Obviamente Rusia. Así es. Vamos a la tanda, ¿le parece? ¿Cómo no? Vamos a la tanda. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea SRL en Ovidio Lagos 2190. Teléfono 431-4799. WhatsApp 341-304-2992 en Rosario. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la iniquidad distributiva. Riobamba 1075 Rosario. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Una sola voz en los puertos. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España. Las marcas más destacadas, Joyería España, siempre un paso adelante. Joyería España de España y Ceballos, teléfono 448-8413 de la ciudad de Rosario. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Ovidio Lagos 2663. Estudio de grabación HID del amigo Eduardo Pedruelo para solistas y grupos profesionales y amateurs. Pistas para cantantes hechas por Eduardo. WhatsApp del estudio de grabación HID 341-6-418000 en la ciudad de Rosario. Estudio de grabación HID. Clínica de Estética Propiel, Dermatología, Medicina Estética, Propiel de la doctora María Inés Ramírez. La doctora María Inés Ramírez en Salta 1995. WhatsApp 341-261-2703. La doctora María Inés Ramírez, la responsable no de esta cara, sino la de nuestra conductora. Y ahí llega el invierno, hay que tenerla bien cuidada por la doctora Ramírez. Propiel. 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. A partir de la vuelta a clases, sumamos 140 colectivos más a las calles, mejoramos la frecuencia de todo el servicio, en especial de las 10 líneas más utilizadas. Consulta más información en rosarionoticias.gov.ar. La pandemia generó problemas, pero tenemos un plan para superarlos. Municipalidad de Rosario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Sport 78. Somos un sentimiento.
Nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango. Tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 341-6-1879-93. Bueno, estamos invitando al próximo viernes, 4 de marzo, vamos a estar a las 21 en el Atlas. Allí, este viernes. Sí, este viernes, 4 Sí, de sí. marzo, juntando las márgenes musicales de la provincia, porque se unen Rafaela y Rosario con este espectáculo Tangos de Este a Oeste, la Orquesta Municipal del Tango de Rafaela y Contrastango, ¿no? Están todos invitados el viernes, el domingo, si ven el programa, van a llegar tarde, por eso no se lo pierdan. Estamos en el Atlas de Calle Mitre, entre San Lorenzo y Santa Fe. Marquinhos, presentanos a nuestros invitados. Muy bien, nos visitan el doctor Matías Ederi, que trabajó en la actividad privada como abogado hasta que su pliego fue aprobado en 2017, fiscal de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación, MPA, y el doctor Luis Schiappapietra, ex asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, profesor de Derecho Procesal Penal y Litigación Penal de la UNR, también fiscal de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada del MPA. Bienvenido nuevamente. Gracias, una vez más gracias por estar aquí con nosotros en esto que, bueno, ha comenzado el juicio a Alvarado. El otro día nos ayudaba a poner en contexto el diputado del FRADE, bueno, él indicaba 3 fechas claves para cómo empezó toda la narcocriminalidad, el crimen organizado en Rosario, y bueno, un punto, creo que por allá por el 2007, me parece, Marcos, que hablaba Carlos del Frade, es como que se introduce Esteban Lindor Alvarado en el tema drogas, ya venía con otros delitos, más o menos eso es el contexto, digamos, para los que no están decididamente metidos en el tema. ¿Qué esperan ustedes de este juicio? Gracias por la invitación. No, por favor. Antes que nada, nosotros nos parece, María Herminia, que es un juicio, como en todo caso, ¿no? Pero en este en especial es un juicio que está motivado por una serie de hechos, uno muy significativo, que fue el homicidio de una persona, de Lucio Maldonado. Nosotros, a partir de la investigación de ese homicidio, pudimos, a nuestro modo de ver, y esto es lo que vamos a discutir en el juicio, poder explicar cómo funcionaba una empresa criminal mucho más grande en cuanto a su dimensión temporal, pero también mucho más compleja en cuanto a la forma en que se consolidó, nació, se consolidó y se desarrolló en la provincia de Santa Fe. Nosotros estamos imputando y llevando a juicio una organización criminal que está compuesta por actores violentos que cometen delitos violentos, pero también por personas que manejan mucho dinero, que conformaron empresas, estructuras empresariales dentro de las cuales fluía el dinero que se producía, y a su vez también, lo que para nosotros es muy significativo, es todo lo que ha sido la conformación de lo que nosotros llamamos un permiso estatal ilegal. Claro, exactamente. Claro. De alguna forma, lo que tantas veces hemos dicho, ¿no? Que estas organizaciones criminales han crecido al amparo de un permiso del Estado ilegalmente obtenido debido a un montón de componentes que lo posibilitaron, y que este juicio, entendemos, puede dar cuenta de ello, ¿no? Nosotros hay un montón ya hay 6 policías que han sido condenados antes de llegar a este juicio, que de alguna manera explican también por qué Alvarado durante tanto tiempo fue una figura poco visibilizada en la trama criminal habitual que habitualmente veíamos en las crónicas policiales y demás de la ciudad de Rosario, ¿no? Cuando ustedes pusieron o expusieron la grabación del asesinado mecánico Argüelles, ¿no? ¿Lo digo bien? Sí, Argüelles. ¿Esto molestó a Alvarado? ¿No lo esperaba? ¿Era de gran peso los dichos de Argüelles? Sí, Argüelles, bueno, una persona que era del riñón de Alvarado. Era una de las personas que, bueno, él mismo lo dice en su declaración, se encargaba, sí, no en el negocio de narcotráfico ni en los negocios violentos, sí en el negocio, uno de los que tuvo Alvarado, que fue el robo de autos.
Él se encargaba de armar estos autos robados, armar autos mellizos, y realmente al haber sido del Riñón cuenta cuestiones muy íntimas de lo que era la organización. Y entiendo que puede haber sido eso lo que lo molestó a Alvarado. Realmente era con vos, bueno, estudiábamos, era con vos la afrenta que se molestó. Sí, en realidad fue un poco con los dos. Sí, él se molesta por una parte de la grabación, claro, en la cual, bueno, Argüelles, nosotros le exhibimos o le hicimos escuchar los audios del teléfono de Alvarado para que él nos cuente un poco qué era lo que pasaba, y tenía una hoja, todos lo teníamos, una nosotros, uno él y una la jueza, para ir siguiendo la transcripción, y en la parte de él se le mezclan y yo se las acomodo, y él se enoja como entendiendo que yo le estaba acomodando lo que tenía que decir, pero bueno, quedó muy claro qué era lo que estaba pasando. Pero sí, el Salte, yo creo que más allá de lo que pasó a ese punto, lo importante es qué es lo que estaba diciendo, porque realmente estaba desnudando una forma de ser y una forma de actuar durante mucho tiempo, que era, la verdad, muy importante lo que estaba declarando. A mí me llamó mucho la atención la metamorfosis de los distintos negocios ilegales que fue realizando, al menos lo que aparece y uno sigue en la crónica de los colegas especializados, ¿no? Como inclusive, no sé si se llega a corroborar, pero todo indicaría, ustedes corríjanme, que en un momento hasta puede él ser cómplice de la policía para eliminar a socios de negocios que ya no le interesaba, creo que como el Corralón, ¿puede ser? ¿Entendí bien? Sí, incluso en el caso nosotros presentamos algunos ejemplos de esto, en donde Alvarado colaboró con algunos investigadores locales para llegar, por ejemplo, se habían robado unos autos de un lavadero, estamos hablando del año 2012, y en intervenciones telefónicas que tenían en la causa que Alvarado tenía en San Isidro, había registros telefónicos en donde Alvarado de alguna manera colaboraba con los investigadores locales para encontrar a las personas que habían robado esos autos, justamente porque él tenía de alguna manera... ¿Y que eran su banda o no? No, eran otros, de otras personas, banda, justamente, claro. Y él de alguna manera, como conocía el entramado criminal local, favoreció de esa forma, porque era, nosotros decimos, era parte justamente del funcionamiento, de ese acuerdo que tenía. Era un datero de alto nivel, digamos, ¿no? Sí, más que datero, era efectivamente la persona que conducía los negocios criminales, y para hacerlo necesariamente cooptó a una serie de funcionarios policiales que de alguna manera trabajaban para él. Es muy significativo en la causa porque está con uno de los policías que está condenado, es Luis Quebertoque, que fue uno de los policías que investigó a la banda de los monos, y nosotros vamos a ver de qué manera existía un vínculo muy estrecho. Lo vamos a ver porque todavía no pasó en el juicio entre lo que era la división judiciales y Luis Medina, básicamente, que es el socio de Alvarado. Claro, eso fue su socio del negocio, ¿no? de narcotráfico, básicamente, y también se va a hablar mucho en el juicio del homicidio de Medina y de cuál era el vínculo que tenían Alvarado y Medina con la policía que terminó investigando a los monos. Un poco reflejando esa lógica que dice Luis de que la policía era un plus. Vimos muchas veces la policía pasa un dato, avisa de un allanamiento. Acá era mucho más porque implicaba sacar del mapa a los grupos rivales y antagónicos. Yo lo charlábamos con María, con Carlos del Frade en el programa anterior, y decía, bueno, se los está juzgando, pero por delitos provinciales, no tiene nada que ver con lo que es el federal de la droga, pero decía Carlos que muchos datos que van a servir para causas federales van a aparecer precisamente en este juicio. Sin duda, y como dato significativo en ese sentido, vamos a ver en el juicio que ya había investigaciones federales en curso contra el propio Alvarado, respecto de los cuales la jurisdicción provincial prácticamente no había tomado nota, porque nunca se les habían comunicado efectivamente estas investigaciones. Es decir, Alvarado tuvo una serie de permisos que se construyó en función de un montón de actores que permitieron que efectivamente crezca y se desarrolle de la forma que lo hizo, ¿no? Hoy en el juicio fue a declarar el diputado Puyaro. Les iba a preguntar sobre eso. Fue muy significativo porque él en un momento manifiesta que el del 2016, él le avisaban, le decía, Alvarado va a recuperar la libertad, es un actor importante, puede ser que esto incremente la violencia en alguna zona, y le preguntamos si él tenía conocimiento de la existencia de las causas federales, que eran del 2012, y nos dijo que no tiene ningún conocimiento.
con lo cual existía prácticamente un paralelismo de investigaciones en la cual no se retroalimentaban. Bueno, que evidentemente también ayudó para que no se sepa nada de Alvarado, al menos en la esfera de las investigaciones provinciales. Y mire, muchas veces hablamos de la dinámica criminal local, obviamente que hoy ya nadie duda de este nivel de enfrentamiento entre sectores vinculados al llamado el grupo de los monos con Alvarado, pero fíjese, cuando a finales del año 2012, o principio de 2013, se presenta ya una denuncia penal, una denuncia anónima, en los juzgados federales, en donde se delimita toda la estructura de la organización criminal de Alvarado en aquella oportunidad. En esa estructura estaban incluso nombrados y mencionados personas que después fueron investigadas como posibles autores del homicidio de Cantero, de Pájaro Cantero. Ahora, los investigadores provinciales nunca tuvieron conocimiento e información sobre aquella denuncia que ponía en eje y que exponía a una organización criminal que estaba enfrentada a la cual le habían matado a su referente. Referente. En términos de investigación, qué importante era. Eso ahora se está, a raíz de lo que decía Marcos, se está tratando de allanar, de poder allanar en el sentido de facilitar que los caminos de las investigaciones de lo federal y de lo provincial puedan trabajar en paralelo o en conectividad. Sí, sin duda, y últimamente estamos trabajando mucho más en sintonía con la jurisdicción federal, con fiscales federales, y procurar, sobre todo, porque esto no quiere decir que las investigaciones que se llevaron adelante respecto de los monos y que motivó el juicio, de hecho yo formé parte de uno de los fiscales que fue al juicio, no se hayan cometido los delitos que se cometieron. Obviamente hoy ya nadie puede dudar del nivel, poder ofensivo que tiene esa organización. Lo que pasa que justamente para poder entender esos fenómenos criminales, la complejidad del funcionamiento y el despliegue territorial de esos fenómenos criminales, no puede estar al margen del análisis cómo el Estado, en este caso con el componente policial, interactúa con esas organizaciones criminales. Y eso fue lo que no se puso en evidencia en estos procesos que llevamos adelante, y esperemos que ahora podamos reflejarlo en ¿no? Sobre el hoy diputado Puyaro, pero ministro de Seguridad, ¿algo que nos puedan comentar de la presencia de él hoy? No, él fue básicamente, nosotros lo necesitábamos en el juicio por dos cuestiones. Él, una de las pocas personas que conocía de la detención de Alvarado, que se lo iba a detener allá en el 2 de febrero de 2019, y explica que se había encriptado mucho esa información porque tenía miedo que se expanda, tenía tantos vínculos con la policía de Alvarado, entonces lo conocíamos nosotros, lo conocía él, y lo conocía el grupito de policías de la Tropa de Operaciones Especiales que lo fue a buscar a Alvarado. Nosotros queríamos reflejar esto, cuál era la preocupación que tenía él, y también después él fue, cuando no se pudo desbloquear el teléfono de Alvarado en Argentina, a través del ministerio fue el que aportó el dinero para que se pueda ir a Estados Unidos el teléfono. Nosotros queríamos acreditar, porque uno de los cuestionamientos que se hace es ese teléfono, cómo había sido todo el recorrido del teléfono desde que se secuestró hasta que se fue a Estados Unidos. Recordémosle a la gente que Alvarado, cuando se ve asediado o acechado, tira el teléfono y un policía lo rescata al río, no sé dónde, en Córdoba. Hace tanto tiempo que ya me olvido, pero fue así, ¿verdad? Fue así. Y lo rescatan y entonces había que desencriptarlo. Y de ese teléfono que sucedió ese evento, efectivamente se pudo acceder al contenido de ese teléfono. Era un teléfono que tenía muy poco tiempo de uso, pero justamente en ese tiempo de uso se obtuvieron muchísimos mensajes del sistema de Telegram, de mensajería de Telegram, y son mensajes muy incriminantes, por lo menos para nuestra mirada sobre el caso, muy incriminantes. Muchos de esos mensajes fueron los que se le exhibieron al señor Argüelles cuando prestó declaración. ¿Se sienten tan impunes que utilizan un sistema que a la larga puede ser descubierto, como es un teléfono, un mensaje de texto, por más encriptado? Alvarado y su grupo, y eso queda reflejado en el juicio, tenían mucho interés en desviar investigaciones, en meterse en las investigaciones, en crear alguna especie de fachada para que los investigadores creamos que en realidad lo habían hecho los monos, en este caso, sobre todo los casos que estamos llevando a juicio ahora. Sí tenía una logística en cuanto a la disuasión de sus actividades y le preocupaba mucho
esas cuestiones, e incluso, bueno, también lo dijo mucho Argüelles, toda la dinámica y toda la red de situaciones que fueron armando para intentar despegarse del hecho más grave por el cual nosotros estamos buscando, que era el homicidio de Lucio Maldonado. ¿Este juicio tiene un tiempo determinado o no? La proyección es que más o menos un mes probablemente estemos en audiencias de producción de pruebas, después vendrá la sentencia y la exposición de los fundamentos, y bueno, después entiendo se abrirá una etapa recursiva si las partes... ¿Quedan testigos claves, importantes para...? Sí, realmente... sí, porque bueno, falta exponer todo el contenido del teléfono celular, no solo ese, sino de los teléfonos celulares. Faltan los testigos que nos van a explicar cuál es la red de negocios que se había, a través de la cual Alvarado lavaba su dinero, las personas que nos van a explicar cuáles eran esas maniobras de lavado. Existen muchísimos, todavía recién son 131 testigos de la Fiscalía, más los testigos de la defensa, recién habremos tomado 20 testigos, así que sí, falta un montón. Y estamos hablando de un caso en donde la economía es muy importante. Nosotros ya, digo, en términos probatorios, lo que queda es muy importante porque explica también cómo funcionaban estas empresas criminales y el volumen de negocios del que estamos hablando. Nosotros, Matías me ayuda con los números, pero aplicamos ya multas por más de 200 y pico de millones de pesos, decomisos por otro tanto, y ahora están en juego también en aplicaciones de multas más de 500 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de... ¿A dónde va ese dinero? En parte al Estado provincial, en parte al Ministerio Público, dependiendo si son multas, decomisos, claro. Ahí hay distintas... Matías, tenemos que, o se espera realmente complicidades a nivel de lo que decía recién Luis, empresarios, políticos, bueno, policías ya inclusive... bueno, sí hay que recordar que en este juicio está condenado el abogado Alvarado. Claro. El abogado Claudio Tabela está condenado a un juicio, una condena de 3 años, estuvo casi 1 año y medio preso y se le decomisó un campo de un valor aproximado de $300.000 que había sido parte de una maniobra de lavado, un campo que se remata creo que ahora... porque también lo que tratamos de hacer es que ese dinero sea efectivo, claro. Efectivamente la sociedad vea que vuelve ese dinero de las organizaciones, y sí se va a ver. Nosotros siempre decimos no hay posibilidad de que exista una organización como esta que data aproximadamente 2006, nosotros de nuestra asociación ilícita la ponemos en 2012 por una cuestión probatoria y claro. Porque nos resulta, pero sí se ve que Alvarado tenía una proyección hacia atrás más en el tiempo. No existe pues, esa posibilidad que exista sin connivencia política y policial. O sea, atravesó todos los gobiernos de todos los signos políticos, siempre perduró y siempre acrecentó su nivel de complejidad. Y aumentó su producto, ¿no? Lamentable. Sí, aumentó su producto. En estos días también se conoció un fallo adverso a lo que ustedes estaban buscando de parte de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, en cuanto a el desaforo o cómo interpretar el artículo de los fueros de nuestra Constitución provincial. El fallo fue dividido, o en todo caso 4-1 creo que fue el término, ¿no? El otro día la fiscal regional Iribarne nos decía que al ser con un voto, aunque sea en disidencia, permite la posibilidad de elevar este tema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Nos pueden contar cómo es? Tratando de simplificar el punto. Este es un caso, nosotros creemos que sí, que efectivamente la Corte decidió 5 votos contra 1, que no anular la decisión del juez que había ordenado que se cite al senador Traferri audiencia imputativa. Esto, lo que nosotros estábamos solicitando, que nos hizo lugar el doctor Mascali en la etapa de apelación, fue efectivamente que se lleve a cabo esa citación. Para nosotros eso es fundamental para poder avanzar en la investigación, en la acusación y en el enjuiciamiento del señor Traferri. La Corte lo que ha dicho es que de acuerdo a la construcción legal y constitucional que tiene nuestra provincia, no podemos hacer eso. Yo creo que es una oportunidad, sin duda, una oportunidad perdida por el máximo tribunal, a nuestro modo de ver, ¿no? Obviamente que aceptamos todo, claro que vamos a aceptar judicialmente esta decisión y obviamente vamos a impugnarla, siempre dentro de los carriles
legales y constitucionales, pero francamente discrepamos, nos parece una oportunidad que ha perdido en este sentido el máximo tribunal para definir una condición de la provincia de Santa Fe en el entorno nacional, ¿no? Y es si efectivamente en Santa Fe vamos a poder investigar, acusar y enjuiciar a legisladores. Esto es un tema muy, muy caro porque no está solamente comprometida la responsabilidad provincial, sino que a nosotros, lo internacional. A nuestro modo de ver, compromete la responsabilidad del Estado argentino. Lo imprimí porque hace un rato, antes de venir para acá, vi declaraciones del doctor Herbeta, que fue el ministro que falló en contra, ¿no es cierto? Y en los argumentos, él justamente hablaba de que esto trae inconvenientes también a la Argentina, no solamente, o sea, al justificar su voto, entre los argumentos decía eso. Sin duda, María Emilia, porque esto implica que no podemos, fiscales no van a poder investigar, digo no van a poder investigar porque no tienen ninguna trascendencia esa investigación, porque en definitiva no se va a poder plasmar en una acusación que lleve a juicio a nadie, a ningún legislador, perdón, siempre que la Cámara respectiva no lo desafore por sí mismo. Nosotros lo venimos diciendo hace bastante tiempo que esto compromete la responsabilidad del Estado provincial porque es una consecuencia de haber firmado tratados internacionales con jerarquía constitucional. O sea, sabemos que esa es la consecuencia. Lo dijimos muchísimo también con el tema del sistema de juzgamiento de los fiscales, que nosotros cuestionamos su constitucionalidad, y ahora el próximo 18 de marzo hay una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se va a tratar ese tema. Es decir, que la responsabilidad provincial del Estado de Santa Fe ante estas cuestiones, que acarrea la responsabilidad del Estado nacional, está latente cuando se toman estas decisiones tan alejadas de lo que es el plexo constitucional, es decir, lo que la Constitución quiere, que es un poco lo que acá nos está respetando de acuerdo a lo que nosotros... ¿Quién tiene que impulsar la apelación? Nosotros, por eso yo iba a decir, justamente iba a comentarles, nosotros estamos preparando el recurso extraordinario federal y creemos que es fundamental que muy rápidamente la Corte decida si va a abrir... tiene sus tiempos, ¿no? Que va a abrir... Sí, pero ahora lo que tiene que decir es si va a abrir o no el recurso que vamos a presentar nosotros. Nosotros vamos a ser muy cuidadosos de ¿Qué significa si lo van a abrir o no? Si va a poder entrar a analizarlo la Corte Nacional. Nosotros lo que queremos es que este caso urgentemente tiene que estar en poder de la Corte Nacional, que analice efectivamente... ¿Es el procurador el que define si ingresa o no? No, para ser más claro, la misma Corte que acaba de emitir este fallo tiene que decidir ellos... La Corte Provincial de Santa Fe decide si lo eleva o no a la Corte Nacional para su tratamiento. Si bien hay posibilidad, si ellos lo rechazan, de ir directo a la Corte, esto llevaría un tiempo, que creemos que en un caso tan sensible como este no valdría la pena. Esto es importante. Hay dos caminos. No es que ustedes, así sea en la cabeza del fiscal general Baclini, lo eleva a la Corte. No. Lo que se busca es que sea la propia Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe quien abre el camino hacia la Corte. Exactamente. La Corte de la provincia tiene que decidir si esto puede o no ir, de acuerdo a nuestro pedido, a la Corte Nacional. Si nos dice que no, nosotros sí vamos a ir con un recurso directo de queja a la Corte Nacional. Entendemos que en este nivel de complejidad en la que nos encontramos y en el curso de esta investigación penal, esto tiene que ser, los tiempos tienen que ser muy acotados y muy rápidamente tenemos que efectivamente garantizar que este problema, que es un problema institucional fenomenal, sea efectivamente resuelto. ¿Vuelve a ser a votación? Es decir, la Corte otra vez va a ver si pueden cambiar los votos o no, porque ya es otro tema. Es otro tema, lo que tiene que decir es si los argumentos nuestros son suficientes como para que tiene que entender la Corte. No nos cabe duda, porque lo que se está poniendo en juego acá es una normativa provincial que nosotros decimos que va en contra de la normativa nacional. Es más, la misma razón es que la Corte tuvo para abrir este recurso contra la resolución de Majales son las que fundamentan que este recurso vaya a la Corte Nacional ahora. Hubo un entredicho, no sé, un apercibimiento o un intento de apercibimiento de parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Rafael Gutiérrez, sobre tu persona o por dichos... Hubo una denuncia en la auditoría, realmente no me ha llegado todavía el texto de la denuncia, pero sí, bueno, esperar un poco que llegue, es respecto a una nota que salió en un medio aire de Santa Fe, en virtud de lo que yo manifesté. Realmente fueron cuestiones que le dije en una conversación por WhatsApp al periodista. El periodista entendió que lo podía publicar y bueno, esa cuestión con el periodista ya está zanjada y ya no ha sido aclarada. Yo entiendo que no hay ninguna falta en lo que yo manifesté.
realmente lo que genera eso es, bueno, nosotros estamos con el caso Alvarado, con el caso de los canteros, venimos del juicio de Balacera, vivimos con custodia, vivimos amenazados y realmente este tipo de cuestiones no apoyan y no ayudan la a nuestra labor. La doctora Iribarren, cuando yo la consulté, creo que fue categórica, dijo cuanto menos el sentido de la oportunidad no era el adecuado, ¿no? ¿Tienen miedo ustedes o ya se han fogueado? Digo, viven con custodia, viven en una vida... No, miedo no, pero sí, siempre hay que estar, lo digo en general, no por este evento, sino en general, sí hay que tener claro que las instituciones son conducidas por personas y en esas conducciones hay que ser muy cautelosos de las decisiones que se toman, sobre todo porque estamos en un momento no solamente nosotros, sino en general muy sensibles, las coyunturas son muy complejas y cada uno creemos que tiene que estar efectivamente a la altura de los lugares que nos toca ocupar y efectivamente en ese rol fortalecer esas instituciones y no debilitarlas. Yo creo que eso es una responsabilidad de todos y bueno, esperemos que podamos seguir trabajando y desarrollándonos como lo venimos haciendo. Ahora, no es lindo vivir con custodia, ¿no? No, realmente no, eso no es una cuestión que se la deseamos a nadie ni que es algo bueno, pero es consecuencia del trabajo que hacemos, no es que uno se acostumbra, pero bueno, entendemos que es parte de eso y bueno, y así vivimos porque tenemos esas investigaciones sobre criminalidad organizada. Los mayores riesgos son cuando quienes conducen las instituciones no son claros y manifiestos en los mensajes que se dan. Por eso yo digo que en esto hay que ser muy responsable de cómo lo manejamos, porque no estamos jugando con solamente pequeñeces. Acá hay familias, hay personas atrás, entonces en esto quienes conducen las instituciones ahora tienen que ser muy responsables. Cerrando, porque sé que estamos terminando el programa, pero a su vez también han recibido mucho apoyo, ¿no? de la sociedad, de a pie, de otro tipo de instituciones, tengo entendido. Sí, realmente nosotros siempre destacando, porque a veces pareciera menor, pero la sociedad, de la gente que donde vayamos siempre nos dice que sigamos para adelante, que no aflojemos con eso, de muchísimas instituciones, de muchos actores políticos, actores de la vida institucional, instituciones intermedias, asociaciones y agrupaciones. Agradecerlo, no los nombro porque siempre nos olvida de alguien. Pero deseo en este caso fervientemente, este programa se llama La Misma Piedra, que el resultado nos habilite otro camino y que no choquemos en la misma piedra. Gracias por venir y gracias por el trabajo que realizan. Cuando termine todo este juicio, por allí los molestamos de nuevo, como bueno, ya una mirada final sobre los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias. Marcos. Nos dirigió Alejandro Boffelli, la cámara de Alejandro Ansaldi, sonido Nelson Musto, la producción de Liliana Talbosco. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 19. Sí. Muchas gracias, hasta entonces. De boca en boca.